Hola espectadores de Guionista de Medios. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades sobre muchos famosos que aparecen reflejados en la prensa y que despiertan curiosidad a todos, estás en el lugar indicado. Antes de pasar a los detalles de nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruta viéndolo. Mahasine Meravet, el matrimonio es una decisión importante, no diré si no, me divorcio. Tiene una belleza tan clara como el agua. Hay igualmente muchos fans. Originariamente de Marruecos. Era presentadora de noticias en su país, pero debido a su admiración por Turquía, aprendió turco con fluidez, como su lengua materna. Sentí curiosidad por el viaje de un actor tan querido desde Marruecos a Turquía y llamé a su puerta. Mahasine, naciste en Marruecos pero ahora estás en Turquía y tienes un gran número de fans aquí. ¿Cómo decidió establecerse en Turquía? He visto las series de televisión turcas con admiración desde mi infancia. Siempre he soñado con vivir en Turquía y hablar turco. Durante mis estudios universitarios comencé a aprender turco y por ello trabajé como traductor de vez en cuando. Luego conocí a mi profesora Semra, Boa, en la feria universitaria. Ella fue mi maestra y mi madre espiritual. Después de graduarme en el Departamento de Medios y Comunicaciones en Marruecos, con el apoyo de mi profesora Semra, recibí una oferta de trabajo de una universidad en Estambul y así me mudé a Estambul. ¿Cuántos años llevas en Turquía? Llegué a Turquía en 2019 y he estado aquí durante 5 años. Nunca me sentí como un extraño. No hago distinción entre Marruecos y Turquía porque aquí también me siento como en casa. ¿No has experimentado confusión cultural? Ambos países tienen una rica cultura e historia, y como son países musulmanes, sus valores también son similares. Por eso no tuve ninguna dificultad. Existe una hermosa hermandad entre el aroma de las especias de Marruecos y el aroma del té en Turquía. ¿Qué es lo que más te gusta de Turquía? Me impresiona mucho la sinceridad y la calidez de la gente. Estoy enamorado de Estambul. Una sensación mágica me invade cada vez que paso por el Bósforo. Esta ciudad me inspira mucho. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras esclavizado en la vida real? No, nunca me sentí como si estuviera viviendo un cautiverio. Siempre he sido alguien que persigue sus sueños y tengo la suerte de lograr superar los obstáculos que encuentro cada vez. No estoy en contra de la estética, cada uno es libre en sus elecciones. También has hecho modelaje y eres una mujer preciosa. ¿Te has sometido a alguna cirugía plástica? No me hago ninguna cirugía plástica, prefiero la naturalidad. En mi opinión, cada uno tiene su propia belleza única y así debería seguir siendo. Pero no estoy en contra. Después de todo, cada uno es libre de tomar sus propias decisiones. También trabajó como presentador de noticias. ¿Tienes el sueño de informar noticias en Turquía? En lugar de informar noticias en Turquía, me encantaría tener la dicción turca perfecta de los presentadores de noticias. Entonces, ¿qué tan interesado está usted en el mundo y en la agenda de Turquía? Mi corazón y mi mente no pueden aceptar que personas, niños y seres vivos estén siendo masacrados, exiliados y dejados sin familias en cualquier parte del mundo, especialmente en Palestina. Realmente me entristece no poder hacer nada frente a estos problemas y sentirme impotente. ¿Y qué pasa con tu vida privada? Estoy tranquilo y en paz. Estoy muy centrado en mi carrera pero trato de pasar el mayor tiempo que puedo para mí y mis seres queridos. Intento jugar al tenis o descansar siempre que puedo. Me siento un jugador turco, no un jugador marroquí. ¿Cómo empezaste a actuar? Trabajaba como presentadora en mi propio país y quería continuar mi carrera en el mismo campo en Turquía. Siempre dicen que la vida está llena de coincidencias. Conocí a mi manager Tumayo Zokur y a su hermana Tule Sebren en un entorno social. Me convencieron de actuar. Recibí formación y luego me di cuenta de que actuar para mí no era una curiosidad sino una pasión. Como actor marroquí, ha tenido alguna vez dificultades en los sets de rodaje en Turquía. Al principio tuve algunos problemas con mi acento. Perdí algunas oportunidades pero trabajé duro para solucionarlas. Desde que comencé mi aventura como actor en Turquía, me sentí como un actor turco, no como un actor marroquí. ¿Alguna vez has experimentado presión de grupo? Venir de un lugar pequeño hizo este camino aún más difícil.
A veces me siento presionada porque es muy difícil lidiar con las expectativas y normas de la sociedad. Pero cada día aprendo a superar estas presiones porque amo mi trabajo. ¿En qué tipo de familia naciste? Abrí los ojos en una pequeña ciudad llamada Ksar el Kebir en el norte de Marruecos. Mis padres eran funcionarios y mi hermana y yo tuvimos una infancia no muy tranquila pero feliz en una familia sencilla y modesta. Nuestros lazos familiares son fuertes. ¿Cuál es tu sueño para el futuro? Quiero ser un artista internacional, no limitado a Turquía o Marruecos. En la serie de televisión Esaret usted desempeña el papel principal junto a Cenk Torun. ¿Cómo pasó esto? Cuando recibimos la oferta para este proyecto, aún no conocíamos a Cenk Torun. Su experiencia, tranquilidad y capacidad de coprotagonista fueron una gran oportunidad para mí. Él compartió sus experiencias conmigo y me apoyó mucho. Encuentro el amor más valioso que el afecto. ¿Qué significa para ti el amor? Para mí el amor es amor más valioso. El afecto es más puro, más inocente y más permanente que el amor. Una relación ideal debe incluir amor, respeto y confianza. ¿Te gusta el personaje Gira que interpretaste en Esaret? Gira es un personaje muy valioso y especial para mí. También somos parecidos. Él es una persona luchadora, de buen corazón y fuerte como yo. Al igual que Mary Muzerli, usted también viene del extranjero pero ha tenido una gran carrera. ¿Te gustaría participar en un drama de época como Magnificent Century y ganar más fama? Creo que retratar un personaje de un periodo histórico es diferente a retratar un personaje de la actualidad. Por supuesto que me gustaría eso. Pero no quiero añadir fama a mi reputación, sino añadir experiencia a mi experiencia. Para mí la fama no es una meta, es parte de mi viaje. Pienso que es muy valioso ser permanente con una correcta planificación de carrera. ¿Crees que los hombres turcos o los marroquíes son más guapos? Creo que los hombres turcos y los marroquíes tienen muchas similitudes. Pienso que ambos son guapos. Entonces, ¿tienes alguna idea sobre el matrimonio? Realmente quiero ser madre, así que la idea de casarme siempre está ahí, por supuesto cuando encuentre a la persona adecuada. No tengo prisa, no quiero mirar la institución del matrimonio desde una perspectiva como, el matrimonio es una decisión importante, de lo contrario me divorciaré. Si te gustó el vídeo que preparamos para ti, suscríbete a nuestro canal y no olvides compartirlo. Que tenga un lindo día.